Hola a todos, todas. Les doy la bienvenida al arte de aprender juntos. El día de hoy estamos con Daniela Avellaneda. Hola, mucho gusto. Y Steven Silva. Hola, ¿cómo están todos? Este es el primer capítulo en donde te damos las gracias por darle play, ya que hoy te explicaremos lo importante que es saber cuáles son los componentes del arte y cuáles fueron sus características en la época del clasicismo. Todo esto nos ayudará a dominar un poco mejor el tema. Analizaremos cómo se dio el arte de la época comprendida entre el barroco y el romanticismo, quiénes fueron sus máximos exponentes y todo lo ocurrido para esos tiempos. Así que, sin más preámbulo, comencemos. El clasicismo fue un periodo donde nacieron los principios estilísticos y estéticos del arte y la literatura. En cuanto a la música, todo empieza en 1750 con la muerte del músico Bach, quien fue un compositor, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán del periodo del barroco. Y pues todo esto acaba con la muerte de este gran compositor y además del director de la orquesta, nada más y nada menos que el señor Beethoven, en 1827. En esta época la música se caracterizaba por tener un gran equilibrio, sencillez y belleza, como una bailarina de ballet. Teniendo en cuenta que se generó un nuevo público, siendo esta la burguesía, la cual prefería una música que no era relacionada con la religión, pues permitió así que la música llegara a las casas más privilegiadas. Ahora bien, las formas musicales más escuchadas en esta época fueron la sonata, la sinfonía y conciertos. Entre sus máximos exponentes podemos destacar a tres grandes compositores, como lo fueron Haydn, Mozart y Beethoven. En ese momento de la historia es donde surgen grandes músicos y compositores de orquesta, que hasta el día de hoy son inigualables. Por supuesto, Daniela, gracias por esos interesantes datos. Ahora hablemos un poco de la escultura y la pintura de la época, la cual contenía unas características particulares que se plasmaron entre otras artes. En la pintura es mucho más evidente el pensamiento de la época, ya que recuperaba aspectos de la antigua Grecia y la antigua Roma, como lo son el cuerpo desnudo y orgulloso con detalles casi perfectos. Fidias, Mirón y Policletón fueron sus máximos exponentes de la escultura griega. La pintura en el clasicismo tenía un inconveniente y era que había escasez de pinturas antiguas, así que el pintor tuvo que basarse en la escultura, por lo que lo ideal de este periodo es el dibujo, haciendo pinturas donde se reflejaban los hechos clásicos, mitológicos e históricos. Sus máximos exponentes fueron los franceses David e Ingres, el alemán Mengs y los españoles Salvador Maella, Francisco Vallejo y José Madrazo. Hemos estado viendo cómo en esta época fue como un impulso para todas las disciplinas del arte. En el caso de la literatura, el cual era una escritura que emulaba conscientemente las formas y los temas de la antigüedad clásica, se imitaba sobre todo a los grandes autores del grecorromano, especialmente sus poetas y dramaturgos. Me gustaría destacar a dos grandes exponentes entre muchísimos más de la época, los cuales son Pierre Corneille, considerado el padre de la tragedia clásica francesa, cumpliendo las normas tanto de la tragedia como de la comedia, y otro gran exponente que no podemos dejar por fuera es Dante Alighieri, famoso por su poema épico titulado La Divina Comedia, que creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de esta magnífica obra. Ahora mi compañera Daniela les hablará un poco más sobre cómo el arte se ha ido transformando. Continuando con el arte, tenemos que hablar también de la danza en esta época. Ya con música, alguien tenía que bailar, ¿no? Expresarse a través de los movimientos. Y es verdad, así fue Jean-Georges Noverre, el creador del ballet de acción, logrando demostrar que la danza y la música podían narrar una historia sin necesidad de ser un poema o una canción. Una de sus características fue el rechazo al uso de las vestimentas estereotipadas. Además, que en esta nueva técnica se presta más atención a los gestos y las expresiones que a los mismos pasos. Por último, pero no menos importante, debido a su gran trascendencia histórica, debemos hablar de la arquitectura de la época, ya que durante el clasicismo se pasa a la búsqueda de mayor equilibrio entre base y altura, dejando atrás el arte gótico. Un ejemplo de la arquitectura sería la clásica Puerta de Alcalá, o el Museo del Prado, uno de los más famosos del mundo. Como dijimos anteriormente, el clasicismo es la expresión artística recurrente en cada obra, escultura y hasta en la música, lo que transmitía cierta intelectualidad que hacía sentir a la persona que lo apreciaba privilegiado con clase e intelectual. Ahora, conociendo un poco más sobre los componentes que tiene una obra de arte, ¿qué sería una obra de arte y qué no? Ok, se le puede decir obra de arte a la creación a la que se le atribuye una función social o marcar un hecho histórico. Deja de serlo cuando no transmite ningún tipo de mensaje. ¿Qué tipos de arte existen?
Al final del siglo XX se establecieron las nuevas clasificaciones del arte, que son la arquitectura, la escultura, las artes visuales que incluyen la pintura y el dibujo, la música, la literatura que incluye la poesía, artes escénicas que incluyen el teatro, la danza y el mimo, y por último, el nuevo tipo de arte que surgió en el siglo XXI, el cine. Ahora bien, sabiendo lo que implica el arte en nuestra sociedad, démosle mayor importancia porque el arte está en todos lados, solo que no nos damos cuenta. Como comunicadores sociales queremos transmitir la relevancia de esto, generar conciencia teniendo como base el arte. Esperamos que nos vuelvan a dar play en una próxima oportunidad. Gracias a todos y recuerden que les habló Steven, Freddy y Daniela. Chao, Hasta el próximo play.